Hola, muy buenas. ¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal de diversión, filosofía, reflexión, política, entretenimiento y cualquier pendejada que te puedas encontrar en la calle favorito. Y en el video de hoy, como estás viendo en el suculento, maravilloso, delicioso, anárquico, analógico y poderoso título, vamos a hablar acerca de un tema que la verdad me tiene doliendo desde el día en que nací. Así es, amigo, yo apenas salí de ahí y vi la luz en el túnel y vi a un doctor que me estaba jalando. Dije, ¿por qué me molesta tanto esta cosa si recién conozco este mundo? Y estoy hablando del tema de por qué Latinoamérica es pobre. Bueno, esto tengo que hacer un análisis rápido, un punto, una aclaración rapidita. ¿Qué quiero decir con que Latinoamérica es pobre? No estoy diciendo que es una mierda la vida en Latinoamérica, todo es un asco, la gente... No estoy diciendo eso. Lo que estoy queriendo aclarar es que en relación a otras potencias mundiales, ¿qué es lo que pasa? Si Latinoamérica tiene tantos recursos, tanto petróleo, la gente es maravillosa, ¿qué sucede en Latinoamérica? ¿Por qué estamos inundados en pobreza? Algunos dirán, son los gobiernos que son corruptos, hijos de su madre. Otros dirán, son los ricos que son unos corruptos, hijos de su puta madre. Y otros dirán, son los españoles que son unos corruptos, hijos de su puta. Podemos hablar todo el día de por qué Latinoamérica es malo, pero yo te lo he resumido bien chéverazo en unos puntos muy esenciales donde comprenderemos en su totalidad a qué se debe la pobreza en América Latina. Primero que nada, amigo, quiero hacer esto súper rápido, dinámico, entretenido para que tú lo entiendas y yo también. Vamos a hablar acerca de qué es pobreza, pero te lo explico súper rápido. ¿Qué pasa con la pobreza? Esta palabra de la que todo el mundo habla, esta palabra que enorgullece a muchos y decepciona a otros pocos. Estamos hablando de que la pobreza es esa facultad que no tiene una persona para acceder a los derechos básicos. ¿Qué son los derechos básicos? Pues la educación, la vestimenta, la alimentación, la salud y el agua limpia. Si una persona no tiene uno de estos 5 derechos básicos, se considera que está en un estado de pobreza. Ya si tiene 2 menos, se considera que ya está grave de pobreza. Ya si tiene 3 menos, ¿qué le pasa a ese desgraciado Jaime? ¿Quién le está haciendo pendejada? Ya si no tiene ni uno, a ese mal hicieron brujería y no querían que viviera. ¿Y por qué Latinoamérica tiene uno de los crecimientos económicos más bajos a nivel global? E incluso en historia es de los continentes que menos han crecido. Ya sé que el continente es América, pero lo voy a tratar de seccionar porque hay algo que te tengo que explicar. Los de América del Norte, excepto México, tienen una forma diferente. Ya vemos que Estados Unidos es la potencia mundial. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué carajos está tan diferenciado? O sea, los dos nos conquistaron. La pregunta no es ¿qué pasó si nos conquistaron? ¿Por qué tú eres más cabrón, más machote que yo? La cuestión es ¿quién nos conquistó? A Latinoamérica los conquistaron los españoles y los portugueses. Estos son unos desgraciados totalmente. Nos vinieron, nos impusieron cosas y nos usaron para saquear. Simplemente para saquear. Vieron en Latinoamérica donde había oro, grandes minerales y muchos recursos, dijeron no, eso es una mina, hay que ir y atacar. En cambio, a los norteamericanos, en especial Estados Unidos y Canadá, los invadieron los británicos. ¿Y qué sucedió? Pues que vinieron también con un sistema político muy diferente al de los españoles, en donde ellos daban libertades porque vieron, bueno, Estados Unidos, no hay nada que podamos sacar de esa pendejada. Nosotros somos tan cabrones que no necesitamos a Estados Unidos para elevarnos como reino británico. Y dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es que ustedes van a poder crecer, van a tener total libertad para crecer. Y entonces eso pasó. Tanto Estados Unidos como Canadá tuvieron una libertad mayor, mucho mayor. A ellos no los esclavizaron así como a nosotros. Tuvieron una libertad mucho mayor para poder actuar en su pueblo. Aparte que el reino británico tenía unas cláusulas muy específicas en las que decía que las personas dueñas de las colonias, ya sea en Estados Unidos o Canadá, no podían simplemente tener esas tierras y acumularlas. No, tenían que trabajarlas. Y si no lo hacían, les iban a quitar esas tierras para dárselas a otra persona que sí las trabajara. En cambio, en Latinoamérica, ¿qué pasó? Los impuestos eran altos, pero no te los daban así como te voy a poner impuestos. No, aquí entra otro punto importante. La parte
participación de la iglesia y las creencias religiosas dentro de la economía. Para poder sacar dinero de estas personas de manera que no se viera abusiva, ¿qué hicieron? Como ya habían puesto bases muy teológicas acerca de tanto el cristianismo como algunas otras religiones, pero la que estaba en su auge y en su poder y máximo era el catolicismo. Entonces, al hacer esto, las personas aumentaban el diezmos. La corona hablaba directamente con la iglesia, estaba muy bien, muy bien compinchados, eran amigos hasta por WhatsApp. Y entonces él le decía: súbele un poquito por favor ese diezmo para que podamos comer de lo rico. ¿Y qué hacía? Que la iglesia les decía totalmente a los latinoamericanos que si no daban la plata que se les pedía, es pecado mortal, y van a arder en el infierno, gusanos asquerosos. Más o menos algo así. Pero ¿cuál fue la clave del error en este paso? Bueno, no quiero atacar a la religión, tampoco defenderla. Pero lo que sucede es que el pueblo latinoamericano tiene una concepción de la divinidad como todo lo absoluto, como que Dios es el que hace tu vida. O sea, tú no estás viviendo, en realidad te está manejando Dios. Entonces están viendo como si fuéramos unos títeres. Ese es un inconveniente que ha habido, porque todo lo que le pasa en promedio digo, y en esos tiempos era mucho más visible. Vamos, que ahora la gente con esto de internet, no sé qué les pasa, algunos están hasta muy desatados. Pero en ese tiempo era mucho más visible ver que las personas decían: esto ha de ser por Dios, o sea, esto pasa por Dios, esto es por esto, yo no tengo control de mi vida, el control de mi vida lo tiene Dios. Y esto hacía que el pueblo latinoamericano, al menos en esos tiempos, sea mucho más conformista. Ahora vamos con la percepción de la pobreza y la riqueza. Al haber muchos de esos problemas con la corona española en Latinoamérica, se veía la necesidad inminente de una independencia total de los españoles, de esa esclavitud, incluso de los portugueses. Estaban viendo la manera de lograrlo. ¿Y quiénes lo hicieron? Bueno, lo hicieron de mano de muchos ciudadanos, la gente pobre y los indígenas. Estos tres grupos sociales se aliaron para poder destituir como tal a la corona española. ¿Pero qué sucedió con esto? Bueno, que en Latinoamérica al menos se sobreestimó la posición de los indígenas y de las personas que son pobres, y se los vio como que es la inocencia como tal, que es la pureza del ser humano ser pobre y ser indígena. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, no hay nada más que hacer que simplemente retomar la mirada unos 10 años atrás y darse cuenta cuando se decía que ser rico era totalmente malo, que las personas ricas son sucias, viles, asquerosas, que no deberían de existir. Por favor, a la hoguera. Este tipo de pensamiento tenían muchas personas en ese tiempo, y no se los puede culpar porque ellos vinieron heredando eso de sus padres y sus padres de sus padres, y así consecutivamente, de una cultura muy esclavizada por el yugo español y que se tuvo que ver en una manera de cambio y lucha para poder adaptarse. Esto hizo que si tú no quieres riqueza y la mayoría de tu pueblo no quiere riqueza, ¿qué crees que va a pasar? Que no va a haber riqueza para nada. Pero esto no es para nada un punto importante que tú digas: no, por eso somos pobres. No. Estos eran los puntos un poco más filosóficos que te puedes decir: bueno, igual son buenos puntos, pero como que no le encuentro esa fortaleza. Por favor, dame más. Tranquilo, amigo, aquí te voy a dar puntos concisos, estadísticos, que tú vas a decir: ah, no, este cabrón sí tiene razón. Bien, y ahora hablemos de unas cosas, unas puntualidades que se pasan de la raya, porque son demasiado efectivas y te das cuenta que por eso Latinoamérica está como está. Primero hablemos del más fuerte, la corrupción. Así nos vamos duro, amigo, porque ya imagínate los otros puntos. ¿Cómo hablamos de la corrupción? Estamos hablando de la entidad gubernamental, el gobierno. ¿Qué pasa con el gobierno? Bueno, el gobierno es el que tiene que hacer valer que las personas tengan sus derechos y que las personas sean juzgadas, que las personas cumplan con las políticas públicas y sobre todo buscar el bienestar de todas las personas que viven dentro de ese país. ¿Qué sucede con los gobiernos de Latinoamérica? Bueno, pues que los gobiernos están amarrados tanto con el sistema judicial, es decir, los jueces, la policía, y también están amarrados con el sistema electoral, es decir, las urnas donde tú vas a votar y depositas tu voto, tu confianza, todo ahí, lo dejas todo dentro de esa urna para que venga un nuevo presidente. Bueno, estas tres fuerzas están amarradas totalmente, y eso se vio mucho más antes. Ahorita ya no son tan pendejos para hacerlo evidente, ahorita ya es por debajo de la mesa y nadie se va a dar cuenta. Ahí los manes entre tú a tú hacen lo suyo, nadie sabe si es verdad, así que no los podemos juzgar. Hablemos de la deuda externa. ¿Qué pasó aquí? Vamos a irnos a los años 1970, a los 70 pasando a los 80, a finales del 70. ¿Qué sucede aquí? Que todo el mundo veía: wow, Latinoamérica, eso es lo nuevo, hermano, hay que invertir ahí, hay que meter todo el money, despilfarrar plata, usar mi tarjeta American Express para poner mi vida y mi inversión ahí.
a Latinoamérica era visto como el continente con más futuro en el mundo. Era visto como allá hay que poner plata porque eso es lo positivo. Pero ¿qué sucedió? Que al haber tanta gente invirtiendo, ¿qué hizo los gobiernos latinoamericanos? Que adquirieron mucha deuda. Cogieron deuda como desgraciados. Sí, ya te pagamos, tranquilo. Esto es un préstamo a largo plazo. ¿Y qué sucede con esto? Que mucha de esa deuda se fue simplemente para financiar cosas absurdas que habían prometido los dirigentes en sus campañas electorales. Simplemente se usaba esa plata para pendejadas inmedias que no servían para nada. Y aparte, si a esto le sumamos el siguiente punto, que son los conflictos internos. Así es, no sé qué nos pasaba en ese tiempo, que éramos guerrilleros hechos y derechos, teníamos un alma indígena ferviente y queríamos caernos a madrazos con nuestro país vecino. Entonces habían demasiadas guerras entre países por territorio, diferencias políticas, diferencias sociales, cualquier tipo de cosa, pero había mucha guerra. ¿Qué pasa con la guerra? Que la guerra usa demasiado money, mucho cash, amigo. Entonces la guerra hacía que esas deudas terminaran financiándola y se destruían con otros países, y nada positivo sale de una guerra, todos pierden. Esto hacía también que los inversionistas extranjeros digan: pero estos huevones se están matando, ¿qué les pasa? ¿Por qué son tan sanguinarios? ¿No se pueden tranquilizar un poco? Y había mucha gente que ya no quería invertir en Latinoamérica porque era imposible. Esa gente pasa matándose a cada rato, no sé si mi plata va a estar segura ahí. Hablemos de otro tema que es importante, pero no infiere directamente en estos puntos de pobreza que te digo, que son las infraestructuras latinoamericanas. Cuando los españoles llegaron acá, ¿qué sucedió? Bueno, que esos desgraciados querían abarcar todo el terreno posible y movilizarse rápido para conquistar tierras y llevarse todos los recursos. Entonces, ¿qué hicieron? Que habían muchas ciudades muy pequeñas y las conectaban a lo bestia, a lo salvaje. Hacían un puente de aquí para acá, no importa, tú pon el puente ahí, yo te digo que lo pongas y lo pones para ir allá y robar y saquear y todo eso. Entonces todas las ciudades se conectaban con la capital, pero las ciudades no se comunicaban entre sí. Por ejemplo, una ciudad X y una ciudad Y iban a la capital, que era Z, pero la ciudad X y la ciudad Y no estaban conectadas entre sí. ¿Qué sucedió con esto? Que con el pasar del tiempo, como se hizo un desmadre total, ya la gente no se podía arreglar. Ya estaban hechas las calles, ya estaban hechas las ciudades, ya estaban hechos los pueblos. ¿Y qué tenían que hacer? Pues montar una pendejada encima de otra, y ahí un Frankenstein y un desmadrazo. Y por eso las ciudades son tan feas, algunas que están tan mal hechas, tan mal estructurada, que no se puede ni visitar ni a caballo. Hablemos de la viveza criolla. Y se le dice viveza criolla a esa característica que tienen los latinoamericanos de ir por el camino fácil, y muchas veces es un camino haciendo cosas ilegales. Sabes bien de lo que estoy hablando. Si eres latinoamericano lo sabes bien, amigo. Todos lo hemos hecho. No te sientas mal. Entre pecadores nos entendemos y nos apoyamos. Y esto hace que las personas busquen resultados inmediatos de la manera más fácil, y a veces haciendo más daño de las cosas buenas que aportan. Y no se han dado cuenta que haciendo las cosas correctamente, respetando las políticas como se debe, se pueden obtener más y mejores resultados. Pero ¿a qué se debe esto? Como ya vemos que el gobierno no hace cumplir muchas de las políticas, y hemos vivido en un sistema donde siempre hemos sido colonizados y presionados, entonces estamos dispuestos a hacer lo que sea si ya sabemos que los dirigentes no van a hacer un carajo por solucionar nuestra situación. Y ahora hablemos de los dos últimos puntos, que no son nada menos importantes, que tienen que ver mucho con la violencia. Y hablemos primero del narcoterrorismo. ¿Qué pasa con esto, amigo? ¿No te has dado cuenta que en Latinoamérica es donde se han creado las organizaciones narcotraficantes más grandes de todos los tiempos? Pero no solo eso, si se hubieran quedado en narcotraficantes vendiendo droga, tarde o temprano hubieran caído o no hubieran tenido mucha relevancia en el mundo. Pero ¿qué sucede con estas organizaciones? Pues que ya se mamaron, weón. No sé qué se creían, si de pequeño querían ser soldaditos y por cosas de la vida terminaron siendo drogadictos, pero como ellos querían cumplir sus metas en la vida, pues también se hicieron militares terroristas que querían matar a cualquiera que se le pasaba por ahí y aterrorizar al gobierno y a países enteros. Y el último punto, que es la violencia en general. Al haber más pobreza en un país, esto es súper proporcional. Se han hecho a la mamá de los estudios. Varios científicos analistas lo han corroborado 1.000.000 de veces, que la pobreza se traduce en más violencia y que la gente sea menos culta. ¿Por qué? Porque al ser más pobre no tienes acceso a medios de educación, no tienes acceso a dinero y tienes que encontrar la manera. Y el ser humano se caracteriza por, como sea, encontrar la forma. Y no es casualidad que el 35% de los homicidios a nivel mundial sean realizados en Latinoamérica.
Latinoamérica. Y este ha sido el video de hoy. Espero que te haya encantado, te haya fascinado, te haya gustado, te haya llenado de energía, te haya hecho más feliz, te haya aportado algo, amigo, pero que te haya hecho algo, por favor. Puedes dejar tu poderoso like si estas razones te han parecido las adecuadas, y si quieres que haya otra razón mucho más importante, tranquilo, no pasa nada, estamos para hablar. Déjalo en los comentarios que yo los leo todito, y si puedo te respondo, y si no puedo también te respondo. Ya sabes que te puedes suscribir a tu canal, pero hazlo con campanita. Dile no a las suscripciones sin campanita. Y ya sabes que nos vemos donde si no en tu canal. Adiós.